Veamos a qué llamamos raíz de una función polinómica. Sea f de r en r, tal que f de x es a sub nx a la n más un montón de términos, más a sub 0, una función polinómica. Y sea alfa un número real. Decimos que alfa es raíz de f si y solo si f de alfa es 0. O sea, la imagen de alfa es 0 por esa función, o el correspondiente de alfa es 0. Así que llamamos raíz a un número real que tiene correspondiente 0 en una función polinómica. Veamos un ejemplo. Consideremos la función polinómica cuya expresión es x a la 5 menos 15x más 2. Nos preguntamos, ¿menos 2 es raíz de esa función? Para poder decidir si es raíz, lo que vamos a hacer es calcular la imagen de menos 2, o sea, vamos a calcular f de menos 2. ¿Cómo hacemos para calcular f de menos 2? Sustituimos x por menos 2 en cada uno de los lugares donde aparece en la expresión. Nos queda entonces f de menos 2 igual, menos 2 a la 5, menos 15 por menos 2 más 2. Y ejecutamos esas operaciones. Menos 2 a la 5 es menos 32, menos 15 por menos 2 más 30, más 2. Al hacer este cálculo observamos que f de menos 2 es 0. ¿Qué decimos entonces? Decimos que sí, que menos 2 es raíz de esa función, ya que la imagen de menos 2 es 0. Nos preguntamos ahora si 1 es raíz de esa función f. ¿Qué hacemos? Calculamos la imagen de 1. Sustituimos las x por 1 en la expresión original y entonces nos queda 1 a la 5 menos 15 por 1 más 2. Y hacemos los cálculos. Esto da 1 positivo más 2, 3, menos 15 más 3, menos 12. Llegamos entonces a que la imagen de 1 es menos 12. ¿Qué decimos entonces? Decimos que 1 no es raíz de f porque para ser raíz se requiere que la imagen sea 0. Una cuestión importante, como la imagen de menos 2 es 0, entonces cuando pensamos en la representación gráfica de esta función polinómica, sabemos que el punto menos 2, 0 es un punto que pertenece al gráfico de f. Esto podríamos escribirlo también así. Menos 2, 0 pertenece al gráfico de f. Y como la imagen de 1 es menos 12, entonces el punto de coordenadas 1 menos 12 pertenece al gráfico de f.